Venezuela hoy. Trump, Putin y Guaidó decidieron unir fuerzas para derrocar la dictadura de Maduro. Trump, Putin y Guaidó lo tenían todo acordado con Maduro para su exilio, pero Cabello se negó a caer. El aún presidente de la Asamblea Constituyente es buscado por narcotráfico en Estados Unidos, y Rusia ya ha dado su ok a que sea uno de los sacrificados. Cuando en la tarde de este martes, hora estadounidense, John Bolton se plantó en la escalinata de la Casa Blanca delante de los micrófonos, no solo sorprendió que lo hiciera, es extremadamente inhabitual una comparecencia improvisada del asesor de Donald Trump, sino lo que dijo. Figuras clave como el ministro de Defensa, el presidente del Tribunal Supremo y el jefe de la Guardia Presidencial han sido identificados como quienes estaban negociando con la oposición, reveló Bolton. Así que si eres Nicolás Maduro, ¿podrías seguir mirando a la cara a tu ministro de Defensa y confiar en él? No lo creo. Pienso que Maduro está ahora dentro de una botella llena de escorpiones y ya es todo cuestión de tiempo. El consejero de Seguridad Nacional de Trump se refería a Micael Moreno, Vladimir Padrino López y Rafael Hernández Dala, quienes quedaban señalados ante el mundo como los caballos de Troya de la Operación Libertad en Venezuela. La jugada parecía estancada porque habían pasado ya 8 horas de que Juan Guaidó y Leopoldo López aparecieran rodeados de militares armados en la base La Carlota de Caracas, anunciando el inicio del fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Y Bolton echaba un órdago dejando al descubierto una gran parte de sus cartas clave en Venezuela. El preso político, liberado esa madrugada con la colaboración del SEBIN, se había retirado de la circulación por su seguridad y para evitar servir como excusa de enfrentamientos civiles. La represión había comenzado y las fuerzas chavistas lanzaban gases lacrimógenos a los manifestantes. Una tanqueta llegó a atropellar a varios de ellos en el centro de Caracas. López, comprometido con la salida pacífica, según Sergio Contreras, coordinador de Voluntad Popular en España, buscó alojamiento en la Embajada de Chile, y lo halló en la de España. La iniciativa, audaz y arriesgada, no se había lanzado de manera improvisada, pero sí se adelantó una jornada respecto a lo previsto, según las fuentes consultadas. Esto obligó a reaccionar con rapidez a las cancillerías de los países implicados en apoyo de Guaidó y López: Colombia, Brasil y, por supuesto y sobre todo, Estados Unidos. Y es que por detrás, la maniobra contaba con todo el apoyo necesario a nivel nacional e internacional. Según fuentes conocedoras de la negociación contactadas por El Español, y a la espera de tener que hacerlo públicamente, Vladimir Putin había aceptado la salida democrática. Tras negarse durante meses a la caída de su puntal en Latinoamérica, el presidente ruso dio su brazo a torcer cuando obtuvo garantías del presidente encargado, Juan Guaidó, de que Moscú cobrará la deuda que Caracas ha contraído con su mayor apoyo internacional. Putin era la pieza que faltaba hasta ese momento. Porque desde enero, si no antes, claro, la oposición democrática venezolana ya iba de la mano de la administración estadounidense. Y, de hecho, por mucho que sus declaraciones sean incendiarias calificando de golpe de Estado la maniobra de Guaidó este 30 de abril, el propio dictador Nicolás Maduro había aceptado finalmente el plan. Lo que dijo Bolton era cierto, explican las citadas fuentes. Maduro había acordado con Trump, Putin y Guaidó la salida a Cuba, ya tenía un avión preparado, según fuentes militares venezolanas, pero como puente hacia otro exilio más agradable,
previo paso por Moscú. Quizás República Dominicana, explica esta fuente. Cabello se negó a caer. El caso es que la carta que quedaba sola en este castillo de naipes era Diosdado Cabello, actual presidente de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, ANC. Este artefacto convocado por Maduro para sustituir los poderes del Parlamento, cuya mayoría cualificada es de la oposición desde las elecciones del 6 de diciembre de 2015, es el órgano de fuerza de Cabello. El número 2 de facto del régimen tiene una orden de busca y captura internacional librada por la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, y es ya una cuestión de honor para Washington tener ese trofeo, explica Sergio Contreras. El coordinador en España del partido político de López y Guaidó es un periodista represaliado, torturado y expreso político de Maduro. Si cae Cabello, está hecho, todo se acaba, concluye el periodista Francisco Poleo desde Miami. El director ejecutivo del Nuevo País, uno de los pocos medios libres que quedan en el país caribeño, explica que Diosdado Cabello se sabe la cabeza de turco de toda esta operación. Y él aún controla a parte del ejército, como representante de los jefes militares en los círculos de poder del régimen, en realidad, más que como su líder. Y negándose a caer, se evitó que los demócratas lograran el control de todos los mandos del ejército, y se detuvo quizás solo temporalmente la Operación Libertad. Acusado de operar como el líder del llamado Cártel de los Soles, la organización narcotraficante organizada alrededor del régimen chavista en alianza con los reductos de las FARC y el ELN colombianos, Washington lo quiere preso. Y para él no se había diseñado una salida en la maniobra impulsada este 30 de abril. Donald Trump lo quiere preso, a Vladimir Putin no le va nada en su destino y Juan Guaidó sí necesita un líder caído para que su liderazgo efectivo no se inicie deslegitimado. Es preciso darle al pueblo a alguien que pague su desesperación por la hiperinflación, la falta de alimentos y medicinas y la parálisis total del país. Hoy Venezuela es más que un estado fallido, es un estado calamidad, explica Contreras a este periódico. Tras los colapsos eléctricos del mes pasado, no se ha vuelto a reanudar la producción. No hay de nada. Otro de los líderes que tampoco tienen asidero es Tarek El Aissami, hasta hace 3 meses vicepresidente y ahora ministro del Poder Popular. De origen libanés, se le considera el enlace del régimen chavista con Irán y el grupo terrorista chií Hezbollah, que utiliza Venezuela como base de operaciones en el cono suramericano. A este lo reclama Israel, es otra de las fichas que deben caer y que se resiste a hacerlo, explica Poleo a El Español. La tarde de este miércoles puede ser clave. Las 3 bazas ganadoras de Bolton tienen un rol que jugar este 1 de mayo. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo, ha convocado en día festivo una sesión extraordinaria del Pleno. ¿Para qué? El papel que le ha asignado Washington es el de facilitar la caída de Cabello, declarando ilegítima la ANC. En ese momento Vladimir Padrino, general de mayor rango del ejército y ministro de defensa, se vería empoderado legalmente para ordenar la detención de Cabello. Entretanto, Hernández Dala debe facilitar desde el SEBIN la coordinación de los mandos de la Fuerza Armada para organizar la transición pacífica. El problema es que los sublevados están armados, tanto como los fieles a Cabello, explica Contreras. Y ningún venezolano con 2 dedos de frente quiere arriesgar un enfrentamiento entre militares o, peor, con civiles implicados.
Contreras no lo pronuncia en sus términos concretos, pero sí lo hace Poleo: la guerra civil es una posibilidad, es un peligro, porque los militares son solo fieles a sí mismos. Es decir, a salvar su posición y su sueldo. De la ley a la ley, pregonan los líderes democráticos venezolanos como empeño de llevar la transición de modo pacífico. Pero ese compromiso de Guaidó que, de un lado, está haciendo que se desarrolle muy lentamente la Operación Libertad tiene, de otro lado también, un reverso tenebroso. Porque es precisamente esa divisa la que están exigiendo los mandos militares para verse limpios cuando cambie el régimen. O por si no termina de cambiar. 2. Trump usará todo el poder de los Estados Unidos para presionar por la democracia venezolana. El gobierno que comanda Donald Trump decidió involucrarse de lleno en el conflicto social, político y económico de Venezuela. La postura estadounidense es clara: para la Casa Blanca, el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, debe ser considerado presidente interino y Nicolás Maduro un usurpador. Con este objetivo, la asesora de Trump y directora de comunicación estratégicas en la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, grabó un video en castellano, en el que muestra su firme apoyo a Guaidó e insta a los demás gobiernos a tomar la misma posición. El presidente Trump continuará usando todo el poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración total de la democracia venezolana, afirma Schlapp, de manera tajante y sin eufemismos. En el comienzo del mensaje audiovisual, la asesora de Trump define, como la única legítima institución con representantes elegidos por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional tomó el paso de invocar la Constitución de Venezuela para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y a la oficina de la presidencia vacante. El mensaje audiovisual. Luego, la funcionaria añade que el pueblo venezolano, valientemente, ha denunciado a Maduro y a su régimen y ha exigido la libertad y el retorno al Estado de Derecho. Por otra parte, la estadounidense realiza una exhortación al resto de los gobiernos: nosotros pedimos a otros gobiernos del hemisferio occidental que tomen pasos para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Además, advierte que harán responsable a Nicolás Maduro por las amenazas a la seguridad del pueblo venezolano. Por otra parte, se difundió otro video, realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual se pasan imágenes de la violencia y el hambre en Venezuela, acompañadas de frases de Mike Pompeo, titular de esa cartera. Por otra parte, hay intercalado un fragmento de Pompeo ofreciendo $20 millones para la reconstrucción del país sudamericano. Precisamente, hoy Maduro se refirió a la ayuda ofrecida por Pompeo y opinó: «Qué barato salió el golpe de Estado».